¿Ya empezó, Gastón? Puede ser de nuevo. ¿Ya empezó? No, Pero no has puesto grabar. he puesto todo normal, pero no sé. O recién va a aparecer. No, ya O sea, pasó. no hay espacio. No pasó. No, el segundo y el tercero ha grabado bien. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. ¿Cómo están? El tema de hoy son estudios cualitativos y es el modelo de investigación, volumen, acción participativa, IAP. Investigación, acción participativa, donde si no participa la comunidad, en realidad no funciona o no tiene un éxito. Y dentro de eso vamos a decir que hoy por hoy distintas maneras de investigar la realidad social. La manera tradicional de investigar científicamente es aquella en la cual una persona capacitada o grupo capacitado, sujeto de investigación, aborda un aspecto de la realidad objeto de la investigación, ya sea para comprobar experimentalmente una hipótesis, investigación experimental, o para describir la investigación descriptiva, o para explorar la investigación exploratoria. Generalmente, en este tipo de investigación, la comunidad en la que se hace la investigación o para cuál se hace no tiene participación en el proceso ni en los resultados. Ella solo puede llegar a conocer las conclusiones sin quitar los valores que tiene. En estos nuevos enfoques se ubica la investigación, acción, participación, el IAP, IAP. Y como definición tenemos que la IAP es una metodología de investigación aplicada a estudios sobre realidades humanas. Uno de sus aspectos claves es el dar el valor que se merece la acción, la praxis, acciones que conducen al cambio estructural y el valor que tiene la comunidad toda, aún aquella a la que no se le ha permitido la capacitación en colegios o universidades, es decir, la clase pobre. Y poco a poco definimos qué es investigación. Orienta un proceso de estudio de la realidad o de aspectos determinados de ella con rigor científico. Es acción asistencialista o solidaria o transformadora. En esta investigación hay acción la cual es entendida no solo como el simple actuar o cualquier tipo de acción, sino como acción que conduce al cambio social estructural. Esta acción es llamada por algunos de sus impulsores praxis, proceso, síntesis entre teoría y práctica. Entre teoría y práctica, la cual es el resultado de una reflexión, investigación continua sobre la realidad abordada, no solo para conocerla, sino para transformarla. Entonces, el requerimiento de cualquier investigación que quiera ser práctica y transformadora es la acción. No se investiga por el mero placer de conocer, sino la validez de una investigación la otorga la acción. Ya hablamos de la investigación. Ahora, ¿qué es? Participación, o es participativa. Es una investigación, acción realizada participativamente. Acá la investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la participación de la comunidad involucrada en ella.
La investigación y la ciencia deben estar en el servicio de la colectividad. Busca ayudarle a resolver sus problemas y necesidades y ayudar a planificar su vida. La IAPO o la investigación, acción, participación se realiza con una óptica desde dentro y desde abajo. Desde dentro de la comunidad estudiada, desde abajo pues lleva a la participación e incluso a quienes no han podido estudiar, los más pobres. Acá los problemas a investigar son definidos, analizados y resueltos por los propios afectados. La participación acá no es una posibilidad que se da a la comunidad en general y por eso tiene los elementos epistemológicamente, políticamente y metodológicamente. Y explicando una por una, la epistemológicamente supone romper con el binomio clásico de sujeto y objeto de la investigación. Esto supone un cambio grande en las concepciones de trabajo científico, de la metodología y de la teoría misma. Acá todos son sujetos y objetos de investigación, lo cual implica que la verdad, ciencia y teoría se va logrando en la acción participativa comunitaria. La teoría va a ser el resultado del aporte popular leído, justificado, convalidado, orientado por los métodos científicos. Desde ese punto de vista, todos aportan el pueblo, miembros de una comunidad, los técnicos, los expertos, etc. Y políticamente supone el que toda investigación parta de la realidad con su situación estructural concreta, la reflexión para ayudar o transformarla creativamente con la participación de la comunidad implicada. El objeto final es la transformación de la realidad social en beneficio de las personas involucradas. Esto implica operar también al interno del sistema vigente. Metodológicamente supone un proceso modesto y sencillo al alcance de todos. La ciencia no deja de ser ciencia por ser modesta. Las conclusiones científicas a estrategias concretas y realizables, a una planeación, a una praxis, acción renovada y transformadora en la que vaya interviniendo toda la comunidad, a una continua reflexión sobre la praxis para hacerla cada vez más liberadora y transformadora de la realidad. Aplicaciones. Las aplicaciones de la IAPO, o sea, de la investigación, acción, participación en estas últimas décadas, revelan una heterogeneidad de procedimientos que se debe tener en cuenta y que merece una reflexión crítica. No existe, como ya hemos visto, un único método para desarrollar una investigación participativa, ya que cada medio, cada realidad tiene características diferentes. Y los procesos educativos que se operan en tales realidades y deberán ajustar
las indicaciones metodológicas generales a la coyuntura en que vive. Al mismo tiempo, podemos decir también qué etapas metodológicas del IAP existen. Primero, una etapa previa, donde está el diagnóstico y la motivación. Una etapa previa donde está el diagnóstico y la motivación. Acá vamos a ver la recopilación de la información, identificar las áreas problemáticas en términos generales, devolución al colectivo y análisis conjunto de la situación, la definición y prioridad de los problemas, acuerdos y compromisos sobre el qué hacer. Esos son los pasos importantes de la etapa previa, diagnóstico y motivación. En la primera etapa vemos la conformación y desarrollo del grupo de investigadores. Acá tenemos que observar la percepción del problema, la selección y conformación del grupo IAPO, un grupo de investigación, acción, participación, la definición de los objetivos y metas, la determinación de las técnicas de recolección de datos, el entrenamiento del grupo IAPO, y se evaluarán los logros y los límites del proceso con el grupo de investigadores. Eso en la primera etapa. Y en la segunda etapa tenemos la investigación en sí, donde debemos tener la recolección de datos, el análisis de esos datos, la devolución al colectivo y análisis conjunto, la redefinición del problema e identificación de las causas, la hipótesis de acción y elección, y por último, la evaluación. Eso como segunda etapa de la investigación. La tercera etapa de la acción se tiene la planificación, la organización, la acción y la evaluación. Todo esto tienen en su contenido mínimo, que ya es para el tercer parcial. Luego tenemos los pasos prácticos para una investigación, acción participativa. 1. Realizar un diagnóstico de las necesidades, donde hay que realizar un análisis de la realidad, situación de salud, tipo de población, etcétera, mediante una revisión documental como el ASIS, es decir, el análisis de la situación integral de salud, ASIS, del área o comunidad, para conocer más a fondo las necesidades de la comunidad con la que se vaya a trabajar. Es indispensable hablar con la población y con los líderes comunales, también con los distintos grupos de vecinos de la comunidad. Así se consigue una información directa de las personas que viven esa realidad y podemos encontrar diferentes enfoques de un mismo problema planteado. Dos, formular los objetivos. Objetivos generales, estos reflejan la finalidad a la cual se dirigen las acciones del proceso. Objetivos específicos, en estos se enumeran los comportamientos y acciones que deben seguirse para alcanzar los objetivos generales. Todos estos objetivos deben ser realizables y deben ir enfocados al problema que la comunidad plantea y que se escogió como prioritario.
3. Definir metas. Esta es la forma de cuantificar si los objetivos trazados se alcanzarán en el proceso o no, partiendo desde el punto de que los objetivos que se plantearon son realizables. Eso como definir metas. Cuatro. Analizar los recursos que se tienen. En este análisis se determinan las posibilidades, dimensiones y desarrollo de las actividades a desarrollar en el programa. Se requieren recursos humanos para un trabajo en equipo y valorar el personal que va a participar. Acá lo más loable sería de acuerdo a la formación que tienen y la actividad que van a realizar. En cuanto a recursos materiales, deben ser adecuados al presupuesto y la realidad. Deben haber recursos materiales locales, audiovisuales, además de folletos, modelos y ejemplares, etcétera, para que la población esté inmiscuida en la solución de su problema. Eso es muy importante. 5. Plantearse actividades que sean factibles de acuerdo a nuestros recursos. Son acciones concretas para alcanzar los objetivos enunciados. Se debe considerar número de sesiones, duración de las sesiones, tipo de sesiones que pueden ser talleres, charlas, foros, grupos participativos y con número de asistentes. Los grupos pueden ser homogéneos y heterogéneos, de 10 a 25 personas. No se recomiendan más de 25 personas. También debe considerarse que los objetivos sean claramente expresados y que tengan una secuencia lógica. Es decir, que respondan al objetivo general. 7. Perdón, 6. Nombrar responsables. Quienes asuman la dirección de las actividades. En cada actividad debe haber alguien responsable para que no se quede nada sin hacer. 7. Distribución del tiempo. Debe de existir un cronograma de actividades, plazos de actividades, fechas y horarios para cada acción que se realice. 8. Ejecutar actividades. La ejecución de las actividades de acuerdo a lo planeado. 9. La evaluación. La evaluación de las actividades después de la realización de cada una de ellas. Esta evaluación también es posible realizarla antes de la ejecución de las actividades para tener un panorama del conocimiento que el grupo tenga o del problema que se pretende estudiar. Luego tenemos técnicas de investigación participativa. Si nuestra intención es transformar una situación social considerada como importante por la población afectada, las técnicas que utilicemos para construir la información deben de ser
susceptibles de ser dotadas de contenido por la población. Además de las técnicas cuantitativas y cualitativas habituales, podemos apuntar algunas herramientas que se han mostrado útiles en el trabajo social para la creatividad social de la comunidad. Es importante en este enfoque que las técnicas sean creativas, esto es que a partir de la implicación de la población protagonistas se generen análisis y estrategias útiles para la transformación. Unas técnicas y otras constituyen opciones complementarias que en ningún caso excluyentes, puesto que cada una persigue registrar una parcela de conocimiento determinada. Algunas técnicas que se han mostrado útiles en este enfoque son los sociogramas o mapas de relaciones sociales, análisis DAFO o FODA, árbol de problemas y soluciones y flujograma. Acá vamos a ver una técnica que es el DAFO o el FODA, ¿no? Método DAFO. El método DAFO es una técnica que aborda esencialmente la capacidad prospectiva del diagnóstico social, es decir, de planteamiento de estrategias de futuro operativas a partir del análisis de la situación presente. El método DAFO consiste básicamente en organizar la información generada a través de una dinámica grupal en una tabla de doble entrada. Eso es muy importante. Una doble entrada que sitúe esta información en función de las limitaciones que también se hablan como debilidades y amenazas. Entonces, este método DAFO consiste básicamente en organizar la información generada a través de una dinámica grupal en una tabla de doble entrada que sitúe esta información en función de las limitaciones, es decir, debilidades y amenazas, y las potencialidades, que serían las fortalezas y las oportunidades. Que proporciona un colectivo o una situación social determinada. De esta forma, a través de la aplicación de la técnica, obtenemos información de los aspectos positivos y negativos de una situación concreta, tanto para el momento presente como para el futuro. Y tenemos acá un cuadro del FODA o del DAF, donde explican las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En debilidades hablamos y decimos que las necesidades actuales que implican aspectos negativos que deberían modificarse. Hace referencia a las limitaciones o autocríticas internas del colectivo. Amenazas. Todo lo que supone riesgos potenciales y que debiera provenirse, pero que no dependen de la acción del propio colectivo, sino que constituyen elementos externos del entorno.
amenazas, en este caso, bueno, como ejemplos de debilidades y amenazas, viendo una institución de salud, podemos decir que las debilidades podrían ser que es un local alquilado, que hay que pagar el alquiler mensualmente. Otra amenaza, digo, otra debilidad, de que no tiene los equipos altamente sofisticados y actualizados, ¿no? Todo eso tiene, pero que es a riesgo compartido del profesional que viene a trabajar. Por ejemplo, del ecografista que viene con su ecógrafo. Como unidad de salud solo le damos el ambiente, los muebles, pero la parte técnica, él trae su ecógrafo y él hace sus informes también. En cuanto a las amenazas, tenemos que, puede ser que muy cerca podría abrir otra clínica. Eso sería una amenaza, peor aún si los costos son más bajos que los nuestros, digamos. No sería una amenaza. Sería un riesgo que si eso aumenta, la gente va a preferir ir a esa clínica y no al nuestro, y poco a poco vamos a perder los ingresos que teníamos siempre. Eso como amenaza, ¿no? Las fortalezas. Tener un local propio es una fortaleza. Tener personal completo asalariado es una fortaleza. Capacitado, ¿no? Entonces eso es muy importante, es una fortaleza. Y las oportunidades son cosas externas también que podrían de alguna manera contribuir o colaborar en el buen andamiaje de nuestra institución. Por ejemplo, una ONG, hacer un convenio con una ONG, ¿no? Que podría inyectar económicamente a la institución para nosotros luego grabar, ¿no? A esa estudiante en sus funciones. Entonces, ese presupuesto que pudiéramos conseguir con el convenio con otra institución, esa sería una oportunidad que estamos aprovechando. Las ONGs, por ejemplo, las fundaciones. Eso como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Bien, con eso el próximo tema sería endemia, pandemia y epidemia. Las exposiciones también vamos a actualizar y ahora vamos a ver un video, puesto que tenemos solamente 10 minutos. Hola, mi nombre es Noelia García y soy profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital Nuestra Señora de Candelaria. Pertenezco a este grupo de investigación del proyecto de innovación educativa y el tema que nos ocupa es el tema de investigación cualitativa. A lo largo del contenido del desarrollo del tema, vamos a abordar lo que es definición en investigación cualitativa, la aplicabilidad que este tipo de investigación tiene en el mundo sanitario, las diferencias que pudieran haber entre investigación cualitativa e investigación cuantitativa, la pregunta de investigación, cómo se seleccionan los participantes, las técnicas de
de recogida de datos para diferenciarlo de los métodos de recogida de los métodos de investigación, el análisis de los datos y, por último, aspectos sobre el rigor en investigación cualitativa. Los conceptos que vamos a abordar en esta exposición deben de ser abordados con mayor profundidad y rigor en caso de que se vaya a desarrollar la metodología de investigación. Con respecto al concepto, podríamos decir que la investigación cualitativa es una investigación centrada en los sujetos, que pretende comprender fenómenos humanos en una búsqueda de interpretar la realidad social, la forma en que las personas, los grupos, las culturas dan sentido a sus experiencias y al mundo en el que viven. Es una práctica, por lo tanto, interpretativa que se hace del mundo sensible y lo transforma en representaciones, que pueden ser notas de campo, entrevistas, grabaciones. Lo que pretende es comprender, más que medir, una realidad social construida, múltiple y contextual, donde principalmente va a producirse una interacción entre el sujeto y el fenómeno de estudio, y el investigador se convierte o es el instrumento que interactúa con participantes y datos. Entre las aplicaciones de la investigación cualitativa podríamos encontrar comprender los fenómenos en profundidad o comprender aquellas áreas sobre las que se tiene poco conocimiento o una comprensión inadecuada, con el fin de aportar mayor información descriptiva y comprender el contexto sobre el que se va a querer actuar. También nos va a permitir conocer las percepciones y complejidad de las interpretaciones de los participantes o clarificar preguntas de investigación para generar hipótesis cuando procede en este caso. También entre las aplicaciones encontraríamos en la validación de resultados cuantitativos, la interpretación, la clarificación para comprender esos datos o construir una teoría o un marco teórico que refleje la realidad de estudio. Hay unas diferencias, o siempre se establecen unas diferencias entre lo que puede ser investigación cualitativa o investigación cuantitativa, pero en realidad tienen dos propósitos y dos lógicas que son irreductibles entre sí. La investigación cualitativa subraya las acciones de observación, el razonamiento inductivo y el descubrimiento de nuevos conceptos desde una perspectiva holística, mientras que la investigación cuantitativa va a subrayar la teoría científica, el razonamiento deductivo y la contrastación de hipótesis dentro de una perspectiva más puntual. La mezcla de métodos nace para la integración de ambos enfoques durante el proceso de investigación, para estudiar diferentes aspectos de un mismo problema. Y puede darse de dos formas, de forma secuencial o de forma simultánea. Cuando hablamos de diferencias entre investigación cualitativa o investigación cuantitativa, más bien deberíamos de contemplar una distinción, una diferenciación o una complementariedad, tanto en relación a la hipótesis como al método, los datos o el análisis. Por ejemplo, la hipótesis en investigación cuantitativa siempre es a priori no modificable, mientras que la investigación cualitativa es a priori, si lo hubiere, construida a lo largo del proceso de investigación, pero también puede ser continuamente modificada. En relación al método, en investigación cuantitativa, el método es fijado y controlado, mientras que en investigación cualitativa, el método es múltiple, flexible, abierto, incorporamos el concepto de triangulación. Con referencia a los datos, en la investigación cuantitativa son numéricos y restringidos a la hipótesis y al método, mientras que en la investigación cualitativa son variados, observacionales, imprevistos, y en el análisis tenemos para la investigación cuantitativa un análisis determinado e independiente del investigador,
Mientras que cuando hacemos en relación el análisis a la investigación cualitativa, hablamos de un análisis subjetivo, interpretativo, que emerge de forma simultánea en la recogida de los datos y que como característica tiene que es dependiente de la experiencia y de los conocimientos del investigador. Hemos citado el concepto de triangulación, y el concepto de triangulación en investigación cualitativa hace referencia al uso de varios métodos de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. El objetivo que se pretende con la investigación, con la triangulación en investigación cualitativa, es la búsqueda de patrones para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto de nuestra investigación. La pregunta de investigación, aunque se trata en otras píldoras de esta misma serie, en investigación cualitativa también la pregunta tiene que ser una buena pregunta, responder al cómo y al porqué de los fenómenos. Y no debe permitir generar hipótesis y comprender lo que ocurre. Los componentes de la pregunta de investigación cualitativa pueden ser el comienzo, qué, por qué, cómo ocurre. El fenómeno a estudiar haría referencia al procedimiento, a la intervención. La perspectiva de estudio podría ser la población, los profesionales, el entorno, y el contexto, el lugar. El tiempo, espacio, cultura. De tal forma que una pregunta cualitativa podría ser: ¿cómo perciben los pacientes la incorporación de una herramienta de valoración de la urgencia pediátrica en atención primaria? La selección de los participantes en cualitativa hace relación a la conducción intencional de la búsqueda de casos ricos de información, porque el muestreo probabilístico en este tipo de investigación no procede. Hay una selección inicial que es dirigida por la teoría o una selección posterior que puede estar dirigida por los datos. Pero los principios orientadores de la selección de los participantes hacen referencia a la pertinencia, es decir, a la mayor y mejor información que puedan aportar los participantes. En relación a ello están los informantes claves. La adecuación, los datos suficientes, está relacionado con el principio de saturación. La conveniencia, la mejor información en el menor tiempo. Y la oportunidad, que hace referencia al momento justo y el lugar preciso para la selección de este participante. Entre las técnicas de recogida de datos en investigación cualitativa tenemos varias. Tenemos las técnicas observacionales, donde encontramos la observación participante y el diario de campo, la observación no participante y registro estructurado de información. Técnicas individuales, como pueden ser entrevistas, tanto semiestructuradas, abiertas y en profundidad, más relacionadas con las historias de vida. Habitualmente estas entrevistas son grabadas en vídeo o en audio. Técnicas grupales, como pueden ser los grupos focales o los grupos de discusión, y el análisis de documentos, tanto de textos, imágenes, vídeos, que pueden ser documentos preexistentes o solicitados a los participantes a lo largo del transcurso de la investigación. No hay que confundir técnicas de recogida de datos con métodos de investigación cualitativa. Cuando hacemos referencia a los métodos de la investigación cualitativa, hacemos referencia a tres grandes métodos: la fenomenología, la etnografía y la teoría fundamental. La fenomenología trata de comprender la naturaleza del ser, la experiencia vivida, es decir, la esencia de esta experiencia. Y las fuentes de datos en este tipo de métodos serían las conversaciones en profundidad, varias entrevistas al mismo participante. Una pregunta relacionada en investigación cualitativa con la fenomenología pudiera ser: ¿qué significa ser un profesional sanitario que trabaja en urgencias de pediatría? La etnografía
analiza los valores, las creencias y las prácticas de un grupo cultural para llegar a descripciones profundas. Las fuentes de datos son la observación participante y no participante, notas de campo, entrevistas, entre otros. Y una pregunta relacionada con la etnografía de investigación cualitativa sería: ¿cuál es la opinión o percepción de los usuarios sobre los profesionales que trabajan en urgencias pediátricas en Canarias? Y finalmente, la teoría fundamentada estudia el cambio de experiencias en el tiempo o en fases. Las fuentes de datos serían entrevistas, observación participante y no participante, y lo que intenta es identificar el proceso y hacer énfasis en la construcción de teoría. La pregunta en relación a la teoría fundamentada sería: ¿cómo se adaptan los profesionales sanitarios a trabajar en urgencias pediátricas? En investigación cualitativa, el análisis de los datos se hace tras la transcripción de los mismos. Se organizan posteriormente en categorías y existen una serie de técnicas que nos ayudan al tratamiento de esos datos. Hablamos de técnicas de codificación que nos permiten construir y validar esas categorías, técnicas para generar significación, que integrando, diferenciando las distintas piezas de los datos, y descubrir constructos más abstractos, y técnicas para confirmar hallazgos. También existen instrumentos informáticos, herramientas informáticas de apoyo a la gestión y al manejo de esos investigador cualitativo. Por último, los aspectos a tener en cuenta con el rigor de la investigación cualitativa que hacen relación a la memoria metodológica, a las decisiones argumentadas que el investigador ha de tomar a lo largo del proceso de investigación y que tienen que quedar fielmente registradas. También es cierto que hay una serie de parámetros que se relacionan con el rigor de la cuantitativa y podemos hablar de otros que se relacionan con el rigor de la investigación cualitativa. Mientras en investigación cuantitativa hablamos de validez interna, en investigación cualitativa señalamos la credibilidad y el valor de verdad, tanto en referencia a los datos como en referencia a la realidad. Y los procedimientos que tenemos para el cumplimiento de ellos son la observación persistente, la triangulación de la que ya hemos hablado, la adecuación referencial, nuevas fuentes y el juicio crítico de expertos. Otro punto sería la validez externa para la investigación cuantitativa, y en investigación cualitativa haríamos referencia a la transferibilidad a contextos similares, pero esta transferibilidad no entendible como inferencia. En cuanto a los procedimientos, estaría la recogida abundante de datos descriptivos y las descripciones copiosas. La fiabilidad en cuantitativa haría referencia a la dependencia o consistencia de investigación cualitativa. Para ello nos apoya en métodos solapados, en réplicas paso a paso, en pistas de revisión. Y por último, la objetividad, que en investigación cualitativa hablaría de la confirmabilidad del proceso y de la revisión de resultados por los investigadores, de la triangulación nuevamente y del juicio crítico de expertos. Muchas gracias por su atención.